Hola, mi nombre es Navidelda de Gracia, estudiante de la Universidad de Panamá del Centro Regional Universitario de Darién, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas para la materia de Derecho Laboral Colectivo, dictada por el profesor Eric Prado Izquierdo. El tema que corresponde hoy explicar es el derecho de asociación sindical de acuerdo al Código de Trabajo de Panamá. Como introducción tenemos pues que la libertad sindical es un derecho constitucional y que en nuestra Constitución de la República de Panamá está contemplado en el artículo 68 y que pues es un derecho en donde se desarrolla todo este tema de la sociedad en busca de aquellos beneficios no solamente de manera individual sino de manera colectiva. Una breve historia, pues sabemos que a mitad del siglo XIX, cuando se da todo el tema de la revolución industrial, donde emerge principalmente el capitalismo, existían pues jornadas laborales de más de 14 horas, en donde también estaba el trabajo infantil, de que se exponían todos estos niños a trabajos de máximo riesgo para ellos, sin medidas de prevención ni las adecuadas medidas de higiene y salubridad. Y al haber tantas personas reunidas, pues el tema era demasiado insalubre. Esto a nivel general, global, mundial. Luego, pues, en 1920, en nuestro país se inicia entonces la presencia del movimiento obrero en el territorio ismeño, que se da pues toda esta migración de personas y afluencia para lo que fue la construcción primero del ferrocarril transísmico con el tema de la fiebre del oro de California. Luego también se dan movimientos ya para lo que es la construcción del canal de Panamá, en donde existía pues toda esta modos de desigualdades en cuanto a los pagos de los salarios, en donde a las personas de tez blanca se les pagaba mejor, mientras que a las personas de tez morena se les pagaba por el mismo trabajo menos. Entonces, viendo esta desigualdad del salario, los movimientos empezaron a verse, en donde en 1920, como lo comenté, se da una de las grandes huelgas que quedó registrada en nuestra historia, y que a raíz de estos movimientos entonces surge el primer sindicato general de trabajadores en el año 1924. El derecho de asociación sindical lo podemos ver en el artículo 334, en donde se llama pues a que es un medio eficaz para contribuir al sostenimiento y desarrollo económico y social del país. Ya sabemos que existen diferentes sindicatos en nuestro país, de educadores, de miembros de la construcción, también de empresas, que más adelante vamos a estar revisando el tema. En cuanto a quienes pueden asociarse, pues el Código de Trabajo, en el artículo 335, podemos observar que son aquellos empleados, los obreros, profesionales y empleadores. También pueden asociarse los que son los trabajadores que tengan pues una profesión en común, pues siempre y cuando no utilicen mano de obra ajena en sus labores. Esto entonces está contemplado en el artículo 336. Allí vemos en las imágenes pues la Asociación de Profesores de Panamá. Hay diferentes grupos de sindicatos en cuanto a educación, también de médicos, de enfermeras, los que están también que pertenecen a los grupos de la construcción, de las empresas como tal, que sería un ejemplo, pues el Consejo Nacional de la Empresa Privada,
Y también los profesionales, como señala el artículo 335, viene a ser entonces como ejemplo el Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá, que tienen en común pues que realizan artesanías. Entonces este grupo decidió formalizar su sindicato. Excepciones y prohibiciones. En el artículo 334 nos señala que pueden ser miembros de los sindicatos los menores de 14 años, pero no van a poder formar parte de la junta directiva hasta que cumplan 18 años. En cuanto a, puede ocurrir que se dé la interrogante de los menores de 14 años, pues si en nuestro país de Panamá los menores de edad de 14 años pueden optar por trabajar, nada más que tienen que hacer cumplir una serie de requisitos en el Mitradel. Allí entonces pueden ser trabajadores desde los 14 años, siempre y cuando pues el trabajo no ponga en riesgo su vida y tengan que cumplan pues todos estos parámetros que señala la ley. Y también como prohibición se tiene en el artículo 338 que no se puede ser parte de dos sindicatos de la misma clase y actividad. De los deberes y derechos de los sindicatos, pues tenemos que los sindicatos vienen a tener una personalidad jurídica como tal, en donde además de tener la capacidad de ejercer sus derechos, también deben contraer obligaciones. No deben pagar impuestos, también pueden lucrar, pueden hacer actividades para tener recursos, siempre y cuando estos sean para el beneficio general de todos los asociados. Esto lo encontramos en el artículo 340. Sabemos que al momento de hacer todas estas marchas se ocupan recursos, entonces ese recurso sería pues para los gastos de alimentación, comida, por ejemplo. Entonces, para poder movilizar todas estas personas, pues se ocupa el recurso económico. De los requisitos para la formación de organizaciones sociales lo vamos a encontrar en el artículo 342, donde nos señala las formaciones que se pueden dar de la formación de sindicatos, ya sea de sindicatos gremiales, sindicatos de empresa, sindicatos también pueden ser de industriales o mixtos. Esto lo vamos a ver en el artículo 343 al 350, donde entonces se desarrollan los tipos de sindicatos. En cuanto a la constitución de las organizaciones sociales, lo vamos a ver del artículo 351 al 356 del Código de Trabajo de Panamá, en donde se dice que se debe realizar pues la inscripción ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social para entonces determinar su personalidad jurídica. Se lleva pues la inscripción al sindicato, la solicitud de inscripción. Este puede ser de papel simple, no causa impuesto. Luego de 15 días el Mitradel de admitir la solicitud y que llevan pues también los requisitos, deben ir debidamente firmados y presentar entonces la solicitud a la Dirección General del Trabajo que haya esto en la provincia, y con copias auténticas del acta, los estatutos, las actas de las sesiones que se hayan realizado para la constitución del sindicato, y estos deben ir con copias de la cédula. Deben ser 3 copias de cada uno de estos documentos autenticados. Recordemos que los miembros mínimos deben ser de 40 miembros, y eso lo encontramos en el artículo
352, donde nos dice que mínimo para constituir un sindicato deben ser 40 miembros. Una vez pasen estos 15 días que haya recibido esta solicitud, entonces el Mitradel va a proceder a revisar si cumple con los parámetros y con todos los requisitos vayan en orden. Entonces el Mitradel pues va a considerar y ya se le va a dar la personería jurídica del sindicato. Ya entonces se va a considerar inscrito. De no cumplir con los requisitos o Mitradel encuentre que haya algo que corregir, pues le va a notificar a los creadores del sindicato, en donde va a indicar pues minuciosamente todos los errores o deficiencias que tienen o que han encontrado para que se les corrija y entonces se pueda dar nuevamente la revisión y que el sindicato pueda ser debidamente inscrito. El Mitradel pudiera rechazar la inscripción del sindicato. Esto lo vamos a ver en el artículo 355. Si en caso de que los interesados en la inscripción del sindicato no corrigieren oportunamente los errores o deficiencias que se les señalaron, esto pudiese ser una causal de rechazar la inscripción. También pudieran rechazarlo si existe, pues se comprueba que el sindicato que están tratando de formalizar esté evidentemente controlado por un solo empleador. Puede ser por un solo empleador, un grupo o organización de empleadores. O sea, no va el sindicato como imposición y no sobre la voluntad de todos los miembros que están inscritos. Y tercero, también pudiese ser rechazado cuando se trata de un sindicato constituido en violación de lo dispuesto en el artículo 346, que pues nos dice que existen más de 2 sindicatos en un mismo lugar. Esto es una prohibición, ya que de hecho si existieran 2 o más sindicatos dentro de una misma empresa, la lucha pues se puede ver debilitada, ya que habrían 2 fuerzas en vez de una. Entonces no habría una lucha equitativa y cada uno por su lado. Entonces esa sería una de las prohibiciones. En conclusión, pues el sindicato es una organización de trabajadores formada para proteger los derechos y promover los intereses de sus miembros. Ya sabemos que cuando se crea un sindicato, pues van en búsqueda de ese aumento salarial de acuerdo a las condiciones y la realidad que existe en el país. También en cuanto a las medidas de seguridad para el tema de las pensiones y jubilaciones, también tener esa fuerza de lucha y obtener una mejor negociación al momento de algún desacuerdo que exista. También para establecer pues un régimen justo en cuanto a los horarios y las horas extra y toda la protección legal pues que requieren los trabajadores. Del fallo que se solicitó que se adjuntara, pues tengo el fallo del caso Baena, Ricardo y otros versus Panamá. Este caso se dio por los años 90, cuando se despiden un total de 270 trabajadores de empresas estatales y entidades públicas, aduciendo que habían atentado contra la democracia y el orden constitucional. Dichos manifestantes pues fueron acusados de golpistas porque la marcha coincidió con la fuga de un ex jefe de la Policía Nacional de la cárcel de máxima seguridad de Flamenco.
y se procede pues al despido de 270 trabajadores, incluyendo dirigentes sindicales. Luego de haber agotado todos los recursos legales internos de nuestro país, los mismos en 1994 acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sin haber podido entonces lograr que se diera un arreglo amistoso. Así que se sigue el tema en el sistema, en la fase contenciosa de la Corte Interamericana en el 98. Luego falla entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos en que en los principios básicos pues que fueron violados, que fue el tema de la legalidad y de retroactividad, también las garantías judiciales, la libertad de asociación, incluyendo la asociación sindical, así como también se condenó al Estado panameño a pagar salarios caídos, indemnización, daño moral y costas a los trabajadores afectados. Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el 2021 fue que se pagaron entonces o se cerró la sentencia emitida por la Corte, ya que Panamá cumplió con ejecutar todas las reparaciones ordenadas por la Corte Interamericana, y entonces ya se dio pues fin al tema de los 270 trabajadores que tuvieron que recurrir ya a la última instancia para hacer efectivo su derecho, y que pudieron entonces obtener pues un resultado favorable hacia ellos. Esa sería toda mi presentación ahí del fallo de la Corte Interamericana. Pues ahí está también todo lo que es la ficha técnica, ahí está el link donde se puede abrir y conocer mucho más del tema. Muchas gracias.